Hola, ¿qué tal? La idea es aplicar a un caso concreto con datos concretos y reales, con datos totalmente reales para el caso de El Salvador, índices de concentración. Tenemos aquí una gráfica que nos muestra la evolución de los índices RM y de Dale para la densidad de población. Ahí lo dice claramente, la concentración de población para el país de El Salvador del 30 al 2007 con datos discontinuos para 14 departamentos y ponderando la superficie. Es decir, estamos tomando en cuenta por un lado la repartición de la población, esa es la variable a distribuir, y los individuos o los sujetos, la unidad de análisis es el departamento. Obviamente cada departamento no pesa lo mismo, no tiene la misma cantidad de superficie que otro. En ese sentido, dejamos entonces atrás la idea de que el índice está trabajando con individuos o datos no agrupados. Por tanto, no podemos estandarizar, es decir, al ser los individuos diferentes o las unidades de análisis diferentes unas de otras, tenemos que ponderar si, por ejemplo, el estado de o el departamento de San Salvador es más pequeñito que el de Aguachapán o no. Tenemos que ver todas esas diferencias y ponderarlas. En ese sentido, evidentemente no va a ser lo mismo un ente, un sujeto, un departamento que otro, y por tanto ya no podemos estandarizar. En el caso del RM ya no podemos hacer esa estandarización. Por eso es que nos da, en el ejemplo que estamos mostrando, mayor que 1, mayor que 100%. Y no se puede hacer nada, o bien se invita a que se redescubra una forma de estandarizar, moviendo el supuesto de que los individuos o las unidades ya no pesan lo mismo. Observar que de 1930 a 1992 hay un crecimiento de la densidad de población. La población se concentra más en algunos departamentos que en otros, para posteriormente relajar un poco, bajar un poco la densidad de población de 2,67 a 2,43 en el caso de Dale y en el caso de RM y en el caso de Dale de 41 a 38%. Bien, hay que mencionar que hay un desnivel entre los dos índices, lo comentaremos eso posteriormente porque vamos a explicar cómo se realizó este cálculo, cómo se llegó a esta conclusión de que fue un crecimiento y sobre todo también complementariamente diremos quién está causando posiblemente este problema de densidad del 30 al 92 en el caso de El Salvador. Bien, vamos entonces a los datos. Vamos pues para el caso de 1930, observar, ahí están los datos de población y de superficie. Aquí debo de detener el asunto para agradecer a Karen Álvarez que hizo la recogida de estos datos para una tarea de la clase y la verdad es que eso facilita mucho las cosas en esta exposición de este video, así que le agradezco mucho eso. Dicho ello, entonces ahí se muestra la población para 1930 con datos de la encuesta, con datos de los censos, en el caso de El Salvador, en la encuesta de los hogares para propósitos múltiples. En cualquier caso, eh, aquí tenemos a la población y aquí tenemos a el área que tienen cada uno de estos departamentos. Fijarse que en el caso de QI es la participación de la población en el total. Si yo aprieto F2 en Excel, tengo, como se puede observar, C4 entre C18. ¿De acuerdo? C4 entre C18, es decir, me da la participación de ese departamento en la población de todo, en relación a toda la población que existe en el país. Si yo voy
a la celda de abajo, nuevamente tenemos C5, C18. Y así si me voy a la siguiente, tengo C6, C18. Voy a hacerlo para, para efectos de explicar cómo se hace esto. Estoy con el índice RM. Y entonces simplemente lo que hago es la población entre la sumatoria total de la población. Y aquí aplico F4 para fijar el total nacional. Enter. Y luego lo único que tengo que hacer es copiar esta fórmula. Fijarse cómo hasta ahí suelto y ya me da la participación. Lo mismo hago con el otro, ya ahí se ve, fijarse cómo está dividiéndose el área de ese departamento en el total. Bien, lo voy a volver a hacer, no pasa nada. Aquí, entre el total de superficie nacional, fijo con la tecla F4, aparecen esos signos de moneda, enter, copio esa formulación, esa fórmula, evidentemente la suma de ello me da 1, ahí está, aquí me da la suma de las participaciones en las superficies, me da 1, eso indica de que estoy correcto en los cálculos. Después, como ustedes saben, el RM no es más que la media ponderada de todas las razones de ventaja, definiendo la razón de ventaja como la relación entre QI entre PI, es decir, la participación, en este caso de la población, en la participación de la superficie. Fijarse que simplemente sería dividir este entre este otro. No hay que fijar nada y todo lo contrario, se mueven las celdas, ahí está. Después aquí lo único que se hace, lo borro, lo único que se hace aquí es más o el signo de igual, la razón de ventaja, pero antes multiplicar por QI a la llamada razón de ventaja. Ahí está. Enter y luego copiar esa formulación. Posteriormente lo único que tengo que hacer es obtener la sumatoria. Lo hago para efectos prácticos, ahí está. Y si quiero lo pongo en porcentaje o simplemente en las unidades en las que está 1.26 o bien 126%. Este dato no lo puedo normalizar. Algunos podrían pensar que este lo podría dividir entre n-1, que es el valor máximo cuando estamos trabajando con datos no agrupados. Y entonces podrían poner 13 y decir que es 9%, pero esto no es así. Porque, insistimos, estamos trabajando con individuos, con departamentos que no pesan lo mismo. Y eso ya cambia totalmente el análisis de estandarización respecto a datos no agrupados. En este momento estamos realmente con datos que están agrupando a la población y a los individuos, en este caso a las superficies, de diferente manera. Pesan diferente los individuos. Bien, por eso no se puede estandarizar. Dicho eso, se hace exactamente lo mismo para Dale, solo que en lugar de multiplicar la razón de ventaja tal cual, se le aplica una transformación logarítmica. Por tanto, aquí están las claras, QI multiplicado por, ¿verdad?, el logaritmo natural de la razón de ventaja. Se obtiene esto para cada uno de los departamentos y después la sumatoria total. En este caso es 9.71%. Se hace lo mismo para cada año. Tanto para Dell como para RM. Y después lo que hemos hecho acá es conjuntar todos los datos. Y para ponerlos en una sola gráfica correctamente, lo único que hemos hecho es lo siguiente. Aquí sería 1931, aquí 1932, etcétera, así continuamente hasta 1950, etcétera, pero para efectos de que se vea en la gráfica
solamente los años que tenemos. Evitamos poner estos años intermedios, ¿de acuerdo? Los voy a borrar y eso gana en claridad para nuestra gráfica. Fíjense con cuidado cómo solamente está el 30, el 50, el 61, 71, 92, 2007. Aquí puse el 2010 simplemente por referencia, pero ahí se puede observar que está más acomodado nuestra gráfica. Puedo yo poner en cualquier caso, si es el deseo, poner una alineación mejor, si se quiere, y si no, pues se deja tal como estaba. Bien, ¿qué más podemos decir sobre esto? Un montón de cosas. Fijarse que es evidente que crece la desigualdad, ¿de acuerdo? Es por demás evidente, de forma sostenida hasta el 92 y después aparentemente empieza un proceso de dispersión ya para 2007. Ahora bien, ¿quién está causando la mayor concentración? ¿Todos por igual? ¿Todos los departamentos por igual? ¿O habría algunos más que otros? Si nos fijamos en el 1992, por ejemplo, en el índice RM, podemos observar que para el 1992 y también para el 2007, fijarse que San Salvador, La Libertad, los voy a poner aquí con un color, y el caso de Sonsonate también, tienen razones de ventaja por encima de uno. Luego, en Sonsonate estarían absorbiendo 20% más de población de la que le correspondería de acuerdo a su superficie. La Libertad tendría 27% más también. Lo voy a poner esto más grande. Ahí está. El caso de eh, Ahí está. El caso de La Libertad tendría 27% más de lo que le correspondería y el caso de San Salvador tendría 6 puntos, es decir, 600% más de lo que le correspondería de acuerdo a su superficie. Un caso diametral, un caso totalmente opuesto, sería, por ejemplo, el, el dato que tenemos aquí de 0.50 en términos de razón de ventaja, columna G. Tenemos aquí, por ejemplo, a la Unión, que para el año de 1992 tiene tan solo la mitad de la población a la cual en una situación de equidistribución, de dispersión perfecta de población, eh, debería de corresponder solamente una determinada cantidad y ella concentra el 50% solamente. Es decir, que de esos 255,000 personas que existen, podría ella tener otros 255,000, es decir, aproximadamente eh, eh, 500,000 personas, medio millón, poco más de eso, y tener una relación o razón de ventaja de 1. Y por tanto, estar, digamos que en la media. Eh, el caso de El Salvador está muy denso, es el más denso, y luego le sigue La Libertad. En el caso del 2007, la situación cambia un poco. Le voy a poner esto un poco mayor, más grande. Vamos a ver, aquí está. Y para el caso de
el año 2007 tenemos ahora que El Salvador ha disminuido un poco. Antes era 7, ahora es 2.47. Fijarse, la Libertad es 1.46, 46% más. Sonsonate 31%. Antes Sonsonate no tenía esa cantidad, ahora lo veremos. Y Cuscatlán tampoco estaba por encima de 1 y ahora sí que lo está. Fijarse, vamos a ver Sonsonate. Sonsonate sí que tenía 20% más ya. La Libertad y San Salvador. El que pasa a tener más es Cuscatlán, pero San Salvador tiene ahora menos, 6.47, y en el 92 tenía 7, grosso modo. Por tanto, a lo mejor mucho de el decremento de la eh, dispersión o de la densidad de población, mejor dicho, mucho del decremento de la densidad se debe precisamente a lo que sucedió en San Salvador. Eso podríamos averiguarlo, lo vamos a hacer ahora mismo. Vamos a hacer una gráfica, vamos a incorporar la idea de que San Salvador, la hipótesis de que San Salvador es el que está causando esta disminución, y en ese sentido pues vamos a intentarlo demostrar si es eso o bien si es algún otro. Bien, para ello regresamos a ver Zoom 100% en el 2007 también. Ok, fijarse lo que vamos a hacer a continuación. Voy a seleccionar todas las hojas. Ahí están seleccionadas todas. Voy a hacer una copia de todas ellas. Con el ratón o bien con el mouse de la máquina o ratón, aprieto el botón izquierdo, control, y vean ustedes cómo aparece un signo de más. Ahí, cuando aparezca un signo de más, suelto todo y otra vez me aparecen clones de todas las hojas. La diferencia es que ahora voy solamente a seleccionar únicamente las que tienen 2. El gráfico no tiene sentido y también esta hoja 1 no tiene sentido. Son todas estas. Bien. Dejo la hoja activa en el año 30, pero en la versión copia, en la 2. ¿Y qué hago con eso? Lo siguiente. Para el año de 1930, yo voy a eliminar a San Salvador. Y voy a eliminar también a la Libertad, que ya desde entonces, obsérvenlo, tienen razones de ventaja bastante altas. También haré lo propio con Cuscatlán. Entonces, puedo eliminarlo así. Ahora bien, como están, al parecer, todas las hojas teniendo los mismos espacios, cubriendo los mismos espacios los datos, es decir, son eh, hojas que tienen el mismo formato, cuando yo elimine aquí, voy a eliminar lo mismo en las demás hojas. Vamos a ver si es cierto. Entonces ya me quedan, evidentemente, 1, 2, etcétera. Me quedan 11. Claro, he eliminado 3. Y por supuesto, de forma automática, la sumatoria se, se acomoda, se actualiza. Y lo mismo sucede con el índice de Dale.
Y esto debería de suceder también para el año del 50. Ahí está. Para el año del 61. Ahí está. Se han eliminado esos tres departamentos. 71, 92 y por último 2007. Vamos a ver qué sucede ahora con el indicador. Bien, eh, para ello podemos hacer esto. Dado que tenemos esta hoja, este gráfico, fijarse, ahí tenemos pues entonces eliminados como ejercicio a los departamentos de San Salvador y La Libertad y Cuscatlán. Voy a hacer ahora la copia de estos índices desde el 30, control, hasta el 280, control C, y los copio, ¿por qué no?, en esta otra gráfica, la que teníamos anteriormente, la hoja que tenemos aquí. Están los datos para el 30. Hago lo propio para los otros años, es decir, para el año 50 del clon. Copio aquí y copio acá. Aprieto control, control C. Me voy a la hoja 1. Aquí los copio. Hago lo propio entonces para los demás años. Bien, aquí ya hemos realizado el copiado de todos estos índices nuevos, en los cuales ya hemos eliminado estos tres eh, departamentos: La Libertad, San Salvador y Cuscatlán. Y hemos realizado ya una gráfica. Simplemente es poner de este modo, fijarse, aquí está la gráfica. Una vez hecho eso, situando el rango de los datos hasta el 2010, digamos, nos ponemos aquí, menú contextual, insertar. Esto mismo se puede hacer con el Excel 2007. Gráfico, ahí se ve, finalizar, ahí están ya los datos. Bueno, están de una forma que no se puede ver eh, de forma muy clara, pero fijarse que como ya teníamos nosotros aquí el, el formato, ver, zoom, 100%, lo que podemos hacer es seleccionarlo, copiarlo y luego irnos a la gráfica 3 y pegar el formato. Pegado especial, formato. Ahí ya tenemos nuestra gráfica. Bien, es cierto, los datos que están aquí todavía hay que ponerlos, lo hacemos. Fijarse, seleccionamos eso que está en amarillo, formato de barras ascendentes me voy aquí, formato de clave de leyenda, a ver si no me permite modificarla desde acá. Sí, observarlo, ahí está. Le voy a poner otro color. ¿Qué les parece por ahora un super negro? Ok, ahí está. Y lo voy a hacer mucho más grande para magnificarlo. Ahí está. Y lo mismo haré con el caso de el índice de Dale, que está en azul, apenas si se logra ver.
Lo puedo hacer desde aquí también. Y digo que sea azul, ¿vale? Le ponemos una figura así en, en un cuadro con relleno azul, ¿por qué no? Y lo hacemos grande. Fíjense cómo el índice de Dale prácticamente no crece. El crecimiento que tiene es muy poco. Puedo incluso hacer lo siguiente. Lo mismo sucede con el índice RM, prácticamente no crece. Voy a poner incluso el, las leyendas. O se podrían poner las leyendas incluso por acá. Bueno, eso lo podemos ver también lo podemos ver aquí. Los datos, fijarse. Ya sabemos que en el RM y en el de Dale crecían hasta los años 92. Fijarse, voy a ver solamente el RM únicamente, era 126% en el 30 y para el año 92, incluyendo todos los departamentos, es ahora 266. Es decir, de un 126 pasa a un 266. En cambio, eliminando esos departamentos que hemos dicho, La Libertad, Cuscatlán y San Salvador, en el RM es 105, en el 30 y en el año 92 es 112. Es decir, hay un crecimiento muy pequeño. Conclusión, entonces, fijándonos solamente en el RM para no complicar el asunto, pero que se presenta la misma situación para el caso de Dale, tenemos que el crecimiento de densidad se explicaría muy fuertemente, prácticamente solamente por estos tres departamentos: La Libertad, Cuscatlán y San Salvador, y más por supuesto por San Salvador. Si fuera esto así, si digamos analíticamente se quitaran estos departamentos, la población en El Salvador, más o menos su densidad se mantendría constante en el tiempo. Bien, hay que remarcar aquí algunas cosas con esta última gráfica, que los índices no pueden ser de datos no agrupados. Estamos trabajando ahora mismo con datos agrupados y por tanto no podemos estandarizar. Otra cuestión interesante que me gustaría presentarle aquí con la gráfica original que teníamos es que hay un cierto desnivel entre RM y Dale. Eso se debe a la construcción propia de los índices. Bien, sin embargo, si obtuviésemos tasas de crecimiento, tasas medias de crecimiento en realidad y en rigor, tasas medias de crecimiento del 30 al 50, del 50 al 61, del 61 al 71, del 71 al 92, del 92 al 2007, más o menos las tasas de crecimiento medio de ambos índices serían iguales. O bien, si obtuviésemos un número índice base 1930 igual a 100, un número índice, también hay videos que en el canal sobre cómo obtener un número índice y también hay la forma de calcular la tasa media de crecimiento. Si obtuviésemos un número índice, eliminaríamos esa diferencial y veríamos que la tendencia de los dos índices sería prácticamente la misma, con sus diferencias, pero sería prácticamente la misma. A veces en economía lo importante no es solamente el nivel, sino también la evolución, y en evolución los índices parecen evolucionar de la misma forma. Por último, me gustaría remarcar que lo que se ha hecho hasta ahora es utilizar la teoría de la concentración y haciendo uso de índices de concentración como el RM y el de Dale para datos
agrupados, es decir, no estar estandarizándolos, sino así tal cual o se obtienen, así tal como se obtienen, como las sumatorias ponderadas de sus razones de ventaja. A partir de ello, nosotros podemos hacer análisis más allá de la distribución del ingreso. En este caso está claro que estamos utilizando el análisis para un aspecto como la distribución de la población en un determinado país. No solamente hemos dicho que en la realidad por los 14 departamentos se ha incrementado la densidad de población hasta el 92, eso queda claro con estos índices, sino que además obteniendo un índice alterno, al eliminar los 3 departamentos a los cuales hemos hecho ya referencia, donde se concentra más la población, si los elimináramos conceptualmente, analíticamente, parecería ser que realmente en ese caso hipotético no se alteraría mucho la densidad de población. Ergo, en consecuencia, la concentración de población, la mayor densidad de población de El Salvador se explica básicamente por los 3 departamentos. Los departamentos de La Libertad, de Cuscatlán y en mayor medida de San Salvador. Bien, te dejamos por aquí. Hasta la próxima.